tocando durante estos miércoles atrás el tema de la honra. Amén. La honra a Dios. Hemos hablado sobre algunos beneficios. Hemos profundizado en el tema de la honra. Quizás como muchas veces habíamos querido hacerlo, pero no se había hecho, no se había logrado. Sin embargo, creo que tenemos material suficiente para comenzar a caminar en un nivel distinto de lo que yo llamo revelación de lo que es honra. No es lo mismo saber qué es algo a que se nos revele qué es algo. Cuando yo sé que es X o Y cosa, estoy hablando del conocimiento normal, el conocimiento que un libro me da, la forma en la que yo aprendo a hacer alguna cosa X en alguna de las áreas en las que yo me desenvuelvo en mi vida cotidiana. Pero cuando a mí se me revela algo, eso pasa a ser parte esencial de mi vida. No es lo mismo que te enseñen paso por paso a que tú logres tener todo el conocimiento, pero a la vez todo lo que conlleva ese conocimiento, los porqués, los cómo, los para qué, hacia dónde, todo eso es lo que la revelación nos da. Y la revelación de la palabra, lastimosamente, no está en las universidades, no está en los institutos y, tengo que decirlo, no siempre está incluso en las iglesias. Tenemos muchísimo conocimiento, tenemos personas muy estudiadas, pero tenemos también mucha gente que sabe lo que dice el texto, pero no entiende con claridad lo que dice el texto. Y cuando hablo de entender, no hablo de procesarlo acá en nuestra mente, sino procesarlo a través del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu de Dios es el que nos lleva a toda verdad. Cuando habla de toda verdad, no está hablando de verdad o mentira. Lo que está diciendo es para que conozcan la profundidad de lo que está escrito ahí. Lo hemos dicho en otras ocasiones, hablamos del espíritu de la palabra o el espíritu de la ley, la intención con la cual la palabra fue diseñada. ¿Por qué es que la palabra trasciende las generaciones? ¿Por qué la palabra va de generación en generación? Lo que le fue entregado a Moisés para nosotros hoy tiene total y absoluta validez. No podemos cortarlo, no podemos coartarlo, no podemos desmembrarlo, porque la palabra es una, no está dividida, no está separada, es toda una sola palabra que se complementa en sí misma. Y cuando hablamos de honra, entendemos, y lo más importante de todo lo que hemos visto en estos días, es que la honra no tiene que ver solamente con lo que yo quiero o lo que yo pretendo. La honra tiene que ver con el factor legal que Dios le pone a la honra. O sea, Dios dice, mi honra tiene nombre, tiene un cómo, tiene una forma. La honra a Dios la determina Dios, no la determino yo. ¿Saben por qué? Porque sería muy subjetivo que nosotros, cada uno, de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo a su estructura mental, pudiera determinar lo que significa honra. Para muchos, honra es algo poco. Sin embargo, para otros, honra tendría que ser algo muy grande. Por eso es que es Dios quien determina qué es honra para Él. Cuando Dios dice honra, está hablando de lo que Él espera de nosotros, no de lo que nosotros queremos brindar, porque muchas veces la honra queda supeditada a la intención. Y entonces mi intención juega un papel determinante en función de mi estado de ánimo. Resulta que hoy me levanto con muchas ganas de honrar a Dios, pero mañana me pasa algo y ya no quiero hacerlo igual. Entonces es muy variable. Me volvería muy subjetivo a la hora de honrar al Señor. Por eso es que Dios es claro en su palabra y nos dice, hónrame de esta y esta y esta manera. Así es como me gusta que me honren. Dice la palabra del Señor que Jesús nos enseña que en los postreros días se levantarán adoradores en espíritu y en verdad. No dice adoradores como a cada uno en su corazón determine adorar. La línea es clara, dice espíritu y verdad, y todavía insiste, porque de estos adoradores el Padre espera una adoración. ¿De cuáles adoradores? ¿De los que sienten? No. ¿De los que quieren? No. ¿De los que adoran en espíritu y verdad? El problema es que como no hemos sido enseñados sobre qué significa espíritu y verdad, entonces nos aprendemos el texto, pero no logramos encajar en esa parte de qué es lo que realmente Dios espera. Ahí es donde viene la revelación. Pasa lo mismo con la honra. Cuando nosotros nos determinamos a honrar a Dios, tenemos que sacar de nuestra mente el cómo nos gusta a nosotros o el qué esperamos nosotros en función de Dios. Y hay que empezar a buscar qué es lo que Dios dice en su palabra que significa honra para Él, porque el norte es Él.
El que vale es Él y hacia quien estamos dirigiendo todo nuestro compendio de honra es hacia Dios, no es para nosotros. No es honrar nuestra familia ni aquellos que nos gustan o nos caen bien, porque normalmente la honra también va de la mano de esto. Honramos a los que queremos honrar y a los demás no. Y entra en función de muchas cosas, hay muchas aristas en esto, pero Dios no nos llama a honrarlo a Él si queremos o no, nos llama a honrarlo a Él. Y el principio de los hijos de Dios es obediencia. Entonces, amarre honra con obediencia, no con estado de ánimo. Honra es obediencia. Si yo amo a Dios, le honro. Póngale otro check a esto. Honra, obediencia, amor. Póngale otro, reconocimiento. Si yo reconozco a Dios, yo amo a Dios. Si yo amo a Dios, yo honro a Dios. ¿Ven cómo todo va de la mano? Es un sistema que nos lleva, pero con una sola finalidad. Dios no anda buscando honra solamente para sentirse honrado. Es que esto es la llave de nuestra bendición. Cuando yo honro a Dios, yo recibo a cambio una retribución de parte del cielo. Dios no hace nada solamente para quedarse con eso y tenerlo él, digámoslo, amontonado en una cajita. Cuando Dios me pide a mí que yo haga algo o que yo dé algo, es porque hay una cláusula que dice, si tú haces esto, yo hago también mi parte. Con Dios siempre, y no es una negociación, no podemos meter a Dios dentro del sistema humano de la negociación de la compra y venta. Lo vimos el domingo. Necesitamos ver a Dios como Dios es y como Dios se establece en la palabra. Dios es dar y recibir, no dar para recibir. La honra que yo doy trae en sí misma una cláusula donde yo puedo recibir algo de parte del Señor. Yo le doy al Señor mi honra y el Señor me da a mí su bendición. Nadie sale de la presencia de Dios con manos vacías. Por eso es que el salmista dice, no me presentaré, recuerde, David está hablando, no me presentaré delante del Señor con las manos vacías. ¿Qué significa eso? Hay gente que dice, es que con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Eso no es cierto. Cuando yo vengo con manos vacías, lo que estoy diciendo es, Señor, tú no me has dado nada, tú no me has bendecido, tú no has prosperado mi vida. Y con solo el hecho de estar bien, ya hemos recibido mucho. Porque Dios no anda buscando nuestro dinero, anda buscando nuestro corazón. Pero es más fácil dar dinero que entregar el corazón. Entonces, cuando dice con manos vacías, estamos hablando de intención. Porque si yo quiero agradar a alguien, no voy a llegar con las manos vacías. Estamos cerca de a unos pocos días de la Navidad. Y me imagino que alguno de ustedes tiene ya pensado darle un regalo a sus hijos. ¿Qué le parece si a su hijo el 25 de diciembre, en vez de darle un regalo, usted le dice, hijo, te amo mucho, pero con manos vacías vengo a ti, porque no tengo nada que darte? ¿Qué le parece? ¿Qué cree usted que pasará en su casa? Un año entero, 360, mire, se sueltan las focas en su casa. ¿Por qué? Porque, escuche esto, cuando hay amor, aunque sea poco, hay para dar. Vea qué interesante, cuando hay amor, aunque sea poco, hay para dar. Porque el amor no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con el corazón. Cuando nosotros decimos honro a Dios, estoy diciendo amo a Dios y ocupo un lugar específico y especial en mi vida. Y cuando honro a Dios, siempre tengo algo que darle. Y no estamos hablando de dinero. Vamos a ver cómo hoy podemos honrar a Dios. Hay varias formas, bíblicamente hablando, de cómo yo puedo honrar a Dios. No solamente es con dinero. Mire, tenemos que sacar de nuestra cabeza, de nuestra mentalidad, el tema del dinero para agradar a Dios. Cuando en la iglesia se empezó a enseñar de dinero, fue con una intención muy clara, que la iglesia tuviera recursos, pero no necesariamente para honrar a Dios, porque Dios no se siente honrado si la casa que tenemos, las 4 paredes en las que nos reunimos, tiene aire acondicionado, tiene ascensores, tiene oficinas múltiples, eso no honra a Dios. Eso hace que y rescato comillas, el ministerio se vea sobresaliente, pero eso no bendice a Dios. No sé si me doy a entender.
Porque dice la palabra que Él no mora, no vive, no reside en templos hechos por manos de hombre. Él vive en nuestro corazón. Entonces, ¿qué ganamos con tener? Y no estoy diciendo que no esté bien, pero ¿qué hacemos nosotros teniendo una iglesia, una estructura, un templo, una casa enorme si en medio de esa casa no está Dios? Si en medio de esa casa no está el Espíritu Santo, si en medio de esa casa no se honra a Dios, se honra a los líderes de esa casa, se honra a las personas que están en autoridad en esa casa. Si el que está primero en esa casa es el pastor, que Dios, esa casa no es una casa de adoración a Dios, es una casa de adoración a un hombre. Y Dios no anda buscando que hagamos edificios grandes. Y vuelvo e insisto, no es que esté mal, es que la intención del corazón prevalece en el tiempo. Porque todos decimos, es que yo quiero honrar al Señor. Escuche bien esto. David tenía en su corazón hacer el templo y Dios le dijo, no quiero que tú lo hagas. Me basta con tu corazón. Si usted lee el texto, usted ve cómo a pesar de los fallos de carácter que tenía David, Dios se agradaba del corazón de David más que de ningún otro. Fue el rey por excelencia para Dios. Y a ese rey por excelencia le dijo, tú no me vas a construir una casa, lo va a hacer tu hijo, tú no. ¿Sabe por qué? Porque Dios no necesitaba un templo, escúchame bien, Dios no necesitaba un templo, porque el templo somos nosotros. Dios reside en el corazón de los que le aman. Muchos tenemos un templo, pero Dios no reside en ese templo. Yo no sé si me doy a entender. Muchos van a una congregación, muchos se reúnen en una casa, en 4 paredes físicas, pero no necesariamente Dios está ahí. Y la honra a Dios tiene que ver primero mi corazón, después de mi corazón todo lo demás que quiera venir. Pero si en mi corazón no hay honra a Dios, nada de lo que yo haga lo va a honrar. La honra a Dios tiene que ver con qué lugar tiene Dios en el corazón de tu familia, en el corazón de tu trabajo, en el corazón de tus finanzas, en el corazón de todo lo que tú haces. ¿Qué lugar tiene Dios ahí? ¿Es un lugar especial, preponderante? ¿Es un lugar donde tú puedes decir, este es el espacio que Dios ocupa? Hay en casa una silla, estoy hablando en forma alegórica, una silla donde se sienta Dios, o todos los campos están ocupados. Viene Navidad y dice la canción, y yo sin ti. ¿Qué pasa en Navidad? Se supone, rescato de nuevo comillas, que la Navidad es el tiempo para honrar y acordarse de quién. Ya ni nos acordamos de quién. Se supone que es para reconocer, recordar el nacimiento del Señor Jesucristo, que no nació en diciembre, pero bueno, es lo que la tradición enseña. ¿Y qué hacemos nosotros haciendo filas de horas en las tiendas, comprándonos para nosotros el estreno, si a quien debemos estar honrando es a Jesús? A quien debemos estar dándole honor y gloria es a Jesús. Y a veces tomamos el dinero que es de Jesús y se lo damos al señor de la tienda. Y le decimos, Señor, te amo, te honro. ¿Con qué? Y no, sigo sin hablar de dinero. Estoy hablando de intencionalidad del alma, del corazón. Hoy la iglesia, muchas iglesias, tienen presentaciones navideñas. Y esas presentaciones navideñas son muy bonitas. Bueno, este año creo que no se van a poder hacer en muchos lugares, pero los años anteriores sí. Y una característica en la iglesia de Cristo de las presentaciones navideñas con los niños es que a todos los niños se les ponía un gorrito de Santa Claus en la iglesia de Cristo. Ah, no, pastor, ya le cambio el canal, no me gusta lo que está diciendo. Si no le gusta lo que estoy diciendo es porque le activé la iniquidad. ¿Qué hace Santa Claus en la iglesia de Cristo? No hace nada, pero Él es el dueño de la Navidad. ¿Me explico? Él es el dueño de la Navidad. ¿Qué tiene que ver esto con honra? Todo.
todo, porque esta es la época en donde más se debería, otra vez las comillas, honrar a Dios. Y honramos otra cosa, honramos el comercio. La gente está más preocupada por ver cómo se come el tamal que por ir al culto en la iglesia en diciembre. La iglesia está más preocupada por ir a encontrar el estreno y la promoción a la calle que venir a la iglesia. Es que no puedo ir porque tengo que, y mejor no digo por qué, para que no me llueva. ¿Qué pasa con el corazón de la iglesia? ¿En dónde está el corazón de la iglesia? Escuche esto, es que no tengo tiempo durante el día porque estoy trabajando. Entonces me voy a hacer la compra en la noche. Pero tenías que estar en la iglesia. Pero Dios entiende. ¿Qué entiende? Le voy a decir que entiende. Que Dios no es el centro de tu corazón, es la compra. Porque si cada vez que yo tengo una balanza entre Dios y algo que a mí me interesa y la balanza se inclina hacia lo que a mí me interesa, es porque Dios no es el centro. O sea, no lo estoy honrando. Y esa es la realidad de la iglesia de hoy. El ausentismo, estoy solamente tomando un parámetro, pero el ausentismo durante el mes de diciembre en la iglesia de Cristo es altísimo. Altísimo. Por supuesto, aquí quedan eximidas asuntos de trabajo adicional, muchas cosas. No se siente incómodo por esto. Pues yo sé que a usted no le pasa esto. Pero cuando en mi corazón el primer lugar y el centro de mi vida no es Él, de nada sirve cantar, el centro de mi vida eres tú, si no es cierto. ¿Sabe cómo es eso? A ver, cuando usted ha tenido un problema con una persona, sea su esposo, esposa, hijos, familiares, vecinos, gente en el trabajo, cuando usted tiene un problema con una persona, pero ha sido un problema que a usted lo hirió en su alma, y usted siente aquí que le llegó, y esa persona viene después como si nada y le quiere hablar. ¿Usted qué es lo que escucha de esa persona? Es como un ruido, ¿verdad? Yo no quiero hablar con esa persona, no quiero que me hable. Me acaba de defraudar, me acaba de hacer sentir mal y ahora viene como que si nada ha pasado. ¿A alguien le ha sucedido algo así? Y uno escucha a esa persona y a uno le estorba. ¿Por qué? Porque emocionalmente me golpeó, emocionalmente me defraudó. ¿Cómo cree que se siente Dios cuando nosotros venimos a la iglesia y levantamos las manos y decimos, Señor, tú eres todo para mí? Pero cuando llega el momento de demostrarlo, no es todo para nosotros. Sigue quedando en el segundo lugar. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, que es como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Lo que le damos a Dios, si no viene bien adobado de honra y de entrega total de nuestro corazón, se convierte en címbalo que retiñe, en algo escandaloso, en algo que no es entendible. Dios siempre será Dios. Y Dios no necesita nuestra honra, pero nosotros sí necesitamos su bendición. Entonces, ¿qué dice Él? ¿Quieres mi bendición? Dame tu honra. Porque la honra, escuche esto, la honra nos pone los pies sobre la tierra, sobre quién es el realmente importante. La honra me hace sentar a mi razón de que Él es el norte, Él es el importante, hacia Él es a quien yo me dirijo. Pero cuando yo lo quito a Él de ese lugar y comienzo a honrar otras cosas u otras personas, entonces esa bendición se corta. La matemática es simple. Si no honro, no hay bendición. Si honro, hay bendición. Los que saben de programación entienden que hay una pequeña figurita que se llama if. Y en todo el flujo, en todo el círculo del flujo del programa dice un condicionante. Si haces tal cosa, entonces el famoso if then else. Si tal cosa, else tal. Y si no, y siempre hay un sí y un no, nunca hay un tal vez. ¿Me sigue? En programación no existe el tal vez. Defínase, solo yo me invento el tal vez. ¿Aló? O sea,
¿Honro a Dios o no honro a Dios? ¿Cómo está tu diagrama de flujo? ¿Honro a Dios o no lo honro? No, Dios sabe que sí, no, esa figura no me la invente. Ese cuadrito no calza. O si lo honro o no lo honro, porque si lo honro, entonces tal cosa. Si no lo honro, entonces tal otra. Deuteronomio 28 es el que nos dirige. Ese es el diagrama de flujo. Ese es el if de Dios. Si guardas mi palabra, entonces los primeros 14 versículos del Deuteronomio 28. Pero si no, else, y son más de 30. Hay gente que hoy por hoy no le gusta que le digan maldiciones. Pero si Dios dice maldiciones, yo no soy nadie para quitar esa palabra. Me guste o no me guste. Porque Cristo llevó la maldición del pecado, no el pago de la desobediencia. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la maldición que lleva es la del pago por el pecado, no por la desobediencia. El que desobedece tiene un pago. Si en la vida natural hay un pago, ¿por qué yo quiero quitarla? ¿Sabe quiénes son los que quitan eso de la Biblia? Los que tienen cargas pendientes con Dios, los que quieren justificar su alma, los que quieren creer que lo que están haciendo es bueno. Entonces dicen, no, es que la maldición a mí no me toca. Y viven en una perenne maldición. No prosperan, no se levantan. No hay manera de que vayan más allá. ¿Cómo se llama eso? ¿Incapacidad? No. Entonces, si todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿qué pasa a los que no aman a Dios? Porque es muy fácil agarrarnos solamente de una parte del texto. Dice el apóstol, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ok, ahora métale la otra frase. ¿Y qué pasará con los que no aman a Dios? Pero es que para eso voy a la iglesia. No aplica. Pero es que para eso yo pongo la prédica de YouTube. No aplica. O amamos a Dios o no lo amamos. Recuerden cuando Jesús se encuentra con el joven rico. Ese encuentro con el joven rico es sumamente interesante porque Jesús habla con el joven y le dice, si quieres ir en pos de mí, vende todo lo que tienes. Exactamente fue lo mismo que Jesús le dijo a Pedro. Si lo analizas, si lo revisas, el pasaje es exactamente el mismo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro después de salir de la barca? Sígueme, te haré pescador de hombres. Deja esa red botada, vamos conmigo. ¿Qué hizo Pedro? Dice, y dejando las redes, le siguió. ¿Qué le dijo al joven rico? Deje sus bienes y sígame. ¿Qué hizo el joven rico? Podían más los bienes. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y yo no puedo honrar a Dios si mi corazón no está en Dios. Porque la honra tiene que ver con el corazón. Con la intención tiene que haber una voluntad clara en esto. Ahora bien, vamos a ver entonces cómo honrar a Dios, porque este tema de la honra es extenso. Siempre hay mucho más en que profundizar, pero vamos a ver cómo honrar a Dios. Número uno, lo honramos con el dinero. Cuando hablamos del dinero, hablamos de aquello que Dios nos permite hacer. Recuerde que Dios nos ha dado el poder de hacer la riqueza. ¿Has leído eso? Dios nos da la habilidad. Cada uno de nosotros tiene ya sea un empleo, un emprendimiento. De alguna forma nosotros podemos salir adelante día a día, semana, mes a mes, año a año. Con eso que Dios nos da, entonces nosotros podemos honrar al Señor. Por eso dice la palabra en Proverbios capítulo 3. Honra al Señor con tus bienes. Lo primero es un imperativo, no es una dualidad. Es un imperativo. Honra al Señor con tus bienes. No lo piense, no lo medite, no le trate de buscar, como decimos aquí en Costa Rica, la comba al palo. Honra al Señor con tus bienes. Y ahí es donde viene la parte del Señor. Vea qué interesante, escuche esto. Porque ese texto tiene una figura muy similar a la bendición de honrar a padre y madre. Dice, honra al Señor con tus bienes y tus graneros
serán grandes, tendrán abundancia y tus lagares rebosarán del mejor vino. ¿Qué dice el texto sobre la honra a padre y madre? Honra a padre y madre para que tus días se alarguen. Son dos textos con promesa. Y los dos van de la mano con la figura de paternidad. Vea qué interesante. Cómo la paternidad tiene que ver con honra. Honra al Señor y honra a padre y madre. Si honras al Señor, tus graneros serán ensanchados, crecerán. Y si honras a padre y madre, tus días serán alargados. ¿Te das cuenta? Entonces eso de que el único mandamiento con promesa es honra a padre y madre, sáquelo. Son dos. Y los dos tienen un punto en común: paternidad. Honra a tu Padre Celestial. Si Jesús lo hubiera dicho, hubiera hablado de esta forma: honra a tu Padre. Es como decir, vamos a ver, cuando la palabra enseña: habéis pues oído que decían, honra al Señor con tus bienes. Yo digo hoy, estoy parafraseando como quizás Jesús pudo haberlo dicho: honra a tu Padre que está en los cielos, para que de los cielos sea derramada la bendición, la cobertura, la provisión, la salud, lo necesario para que tú vivas con plenitud y largura de días. Cuando a ti se te revela la palabra, todo agarra y un sentido y todo crece. Ahora, esos dos, conviértalos en uno solo. Cuando tú honras tu paternidad, todo esto pasa. Vea qué fuerte esto, vea qué interesante. Honra. La honra tiene que ver con lo que Dios nos entrega, con lo que Dios nos da. Hablamos de dinero, ¿por qué? Es con lo que nosotros nos manejamos. No tenemos rebaños, no tenemos graneros, no tenemos lagares, no tenemos nada de eso. Tenemos salario, tenemos, qué sé yo, el fruto de nuestro esfuerzo, el negocio, qué sé yo. Malaquías 3 habla muy fuertemente y es de los pasajes que más desertores tiene. Los adoradores de la Virgen del Codo detestan Malaquías capítulo 3, porque es el pasaje que clara y puntualmente dice: ustedes me han robado. Claro, cuando el profeta Malaquías da esta palabra, ¿quiénes son los que se resienten con ella? ¿No son los sacerdotes? ¿No es la clase importante de Israel a quienes les es dirigida esta palabra? Ellos son los que dicen: ¿y en qué hemos nosotros robado? ¿Qué le pasa a usted? ¿Y qué dice el profeta? En vuestros diezmos y ofrendas. Eso es lo que dice la palabra. Dice: malditos sois con maldición. Y ahí es donde está la pega emocional de todos los que no quieren dar. Ahí está la pega, esa es toda la pega. Yo no quiero dar, pero sí quiero que me den. Así de simple. ¿Para qué nos vamos a poner a discutir? Dice la palabra: ustedes me han robado. La razón por la cual están viviendo retenidamente es porque ustedes han tomado lo mío para ustedes. Vea qué interesante. ¿Cómo honro yo al Señor? Entregándole a Dios lo que es de Dios. Honrando al Señor con lo que la palabra dice. Saque de su mente la palabra pacto financiero. Eso no existe en la palabra, mi hermano. Eso no existe en la palabra. ¿Sabe quién habla mucho de pacto? La gente que tiene muchos compromisos financieros por pagar. Porque necesitan que el dinero entre. Entonces metamos el pacto. Usted oye constantemente: pacte con Dios, y no pasa. Lo que le prometen no pasa, pero el mensajero sí llega a cobrar la ofrenda. Hemos sabido de casos donde a las personas se les dice: pacte con Dios para que oremos por usted. ¿De cuánto es la ofrenda? No, es que yo no puedo dar una ofrenda, entonces no puedo orar por usted. ¿Cómo es entonces? Por eso es que el mundo no quiere saber nada de cierto tipo de cristianos,
porque son manipuladores, tendenciosos, amadores de sí mismos, no temerosos de Dios, que usan el evangelio para su propio beneficio. Te prometo la solución de tus problemas siempre y cuando tengas 10,000 colones en tu bolsa. Claro, seamos muy transparentes. Es mejor dar 10,000 colones una vez por mes que el diezmo de 1,000,000 de colones. Volvemos a la veneración de la Virgen del Codo. Si yo no puedo administrar el 90% de mis finanzas sanamente, ¿cómo voy a administrar el 100? ¿Me explico? Vea qué simple. Aritmética, no engaña. Si no puedo administrar el 90, ¿cómo pretendo que voy a poder administrar el 100? Ese es el engaño de Satanás. A usted no le alcanza 90, busque 100. Es más, busca 100 y ¿por qué tiene que pedir prestado? Quiere decir que 100 no le alcanza, ocupa 110, 120, 130 y ni aún así le alcanza. Honra al Señor con tus bienes. Todo lo que poseemos le pertenece a Dios. Dice la palabra, mío es el oro, mía es la plata. Mía es el dar riquezas a quien yo quiera. Así de simple. Así es como el Señor trabaja. Está en mí darle riqueza a quien yo quiera. A cada uno les he dado talento, a cada uno les he dado habilidad, pero a cada uno les he dado la misma palabra. En ti he puesto la habilidad de hacer la riqueza. No el dinero, la riqueza. Lo que pasa es que hoy lo entendemos como dinero. Pero Dios habla de riqueza. ¿Qué es riqueza? Riqueza no es solo plata. Riqueza es tu salud, tu bienestar. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás en tu trabajo? Eso es riqueza. ¿Sabe por qué decimos que somos ricos? Porque vivimos en paz, porque vivimos bien, porque estamos estables. Siempre habrá cosas que se salgan de nuestro control, pero estamos bien, somos ricos, somos más ricos que gente que tiene mucho dinero. Mire, la gente que tiene mucho dinero, y lastimosamente todos vamos por ese camino, pero que Dios nos ayude a ser sabios. Pero cuando la gente tiene mucho dinero, prende su alma a su dinero y pasan pendientes de las estructuras económicas del mundo, de cómo va la inflación, de si las cargas están o no bien aplicadas. Mire, se vuelven tan codos que por 10 colones hacen un alboroto en cualquier tienda. Porque a mí nadie me roba, porque a mí me ha costado. ¿Ha escuchado usted esta frase? A mí me ha costado ganarme esta plata. No, no es cierto. A Dios le ha placido darte esa plata. Porque mañana puede aparecer en tu escritorio una carta que diga, ya no le doy más plata. ¿Y qué hacemos cuando eso pasa? Al primero que recurrimos, ¿a quién es? ¡Ay, Señor! ¿Y por qué viene a mí? Si usted nunca se acordó de mí cuando tenía la plata, ahora que se la quito, entonces ahora sí vienes. ¿Aló? Golpe de realidad. Honra al Señor. ¿Cómo lo honramos? Con lo que tenemos en la mano. ¿Qué hay en la mano? Lo que tenemos es suficiente. No ocupamos cantidad. Ocupamos que lo que está en la mano esté abrazado a una acción, a una intención, a un reconocimiento de quién es Dios. Abel entregó, y esto es importante que lo sepas, cuando Abel entrega la ofrenda, nadie comía carne en ese tiempo. Nadie comía carne en ese tiempo. O sea, las ovejas estaban ahí. Era criador de ovejas. Nadie comía ovejas. Pero cuando Abel recibe la ordenanza, la enseñanza del sacrificio, entrega la que era mejor. Porque tanto los becerros como las ovejas tienen en el antiguo Israel una característica de honra. Cuando la parábola del hijo pródigo es dicha por Jesús, aparece el famoso becerro gordo.
El becerro gordo tiene que ver con honra al máximo nivel. Lo que dijo el padre de familia es: traiga lo más preciado que tenemos y matémoslo honrando a aquel que resucitó. ¿Recuerda que ese es el motivo de enojo del hijo mayor? ¿Qué dice el hijo mayor? ¿Cómo es posible que a este desvergonzado le hayas hecho matar el becerro gordo y a mí ni siquiera me has dado un cabrito? Porque ese matar el becerro gordo era únicamente para cuando venía una persona sumamente importante a la casa. Era la honra que se le daba. Por eso es que en el Antiguo Testamento, en la instauración del tabernáculo, encontramos a Dios diciendo: el primogénito de los cabritos, el que es puro y sin mancha, ese es el que me darás a mí. ¿Ves el principio de la honra? Ahora, ¿qué hizo el Padre? ¿A quién entregó? Al primogénito de la humanidad, al primogénito, a Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo le vamos a llevar nosotros a Jesús? A Dios, el que anda con la patita chueca, el de las manchas. ¿Ves comparativamente cómo va este asunto? Cuando Jesús entra al templo y encuentra a los cambistas y todo el asunto, que eso es una enseñanza muy profunda, pero te voy a dar solamente esto. Cuando Jesús entra ahí, lo que está pasando en ese lugar va en dos direcciones. Una, los sacerdotes que están ahí no eran sacerdotes autorizados por la ley mosaica. Fueron sacerdotes que se autoimpusieron el sacerdocio después de la guerra de los macabeos. Después de la guerra de los macabeos, se dividió en tres partes, en tres vertientes, el pueblo de Judá específicamente. Los saduceos eran una familia real, una familia de príncipes, pero no eran pertenecientes a la tribu de Leví. Por tal razón no podían ejercer el sacerdocio. Pero ellos eran los saduceos, los que pelearon contra los griegos y los que sacaron a los griegos del territorio de Israel. Ellos hablan con los levitas, pero como los levitas no participaron en la guerra, entonces les dicen: ustedes no tienen parte con nosotros en la nueva instauración del reino. Entonces, ¿qué sucede? Vienen los saduceos y dicen: hagámonos nosotros los sacerdotes del templo. Y a partir de ahí, la estirpe que encuentra Jesús es una profanación al templo. Porque ellos no están interesados en la palabra, están interesados en los recursos. A ellos no les importa el pueblo, les importa el recurso, porque son familia de la realeza. ¿Qué pasa entonces de las otras dos líneas? Una es la línea de los esenios, que es la línea de la cual proviene Jesús. Es la que viene con la revelación y la esencia del sacerdocio y que se retira y se va a vivir a los territorios de Qumran. Estando ahí, se comienza a generar todo el acontecimiento de la palabra de Dios, de la estructura de la palabra. De ahí nacen los fariseos. ¿Qué tiene que ver esto con honra? El origen. Cuando Jesús entra al templo, lo que ve es deshonra. Y lo que dice es: ustedes no tienen derecho legal de estar aquí. Ustedes usurparon este lugar. No es porque estaban vendiendo el cabrito a 10 pesos y costaba 5. No, no es eso. No es solamente que el cabrito venía chueco. No, no es solo eso. Es que no tenían que estar ahí. A ellos no les correspondía el derecho legal de estar en ese lugar. Por eso es que Jesús se enoja, pero no es porque están vendiendo a 25 lo que costaba 15. Es porque ellos no tenían legalidad para estar ahí. Por eso dice: ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones.
Lo que está diciendo es, ustedes están tramando y están enfocados solamente en su bienestar. Han dejado de lado la palabra, han dejado de lado la honra, han dejado de lado a Dios. Nunca estuvo Dios en sus corazones. Ese es el mensaje de Jesús. Porque Jesús llega con la esencia de la honra al Padre y se encuentra con eso en el templo. Qué interesante, eso es un buen tema que podemos tratar después. Cuando yo honro a Dios, lo honro con todo lo que tengo, con todo lo que Él me ha dado. Yo no puedo honrar si no tengo para honrar. Pero ¿sabes cuál es la mejor versión de esto? Que Dios ya nos bendijo. Siempre tenemos para honrar. Lo que hay que meterle es intención a la honra. ¿Okay? Número 2, lo honramos con el cuerpo. Dice el apóstol Pablo, ¿o ignoran ustedes que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Número 1. Número 2, y que el Espíritu Santo mora en ustedes, en nosotros. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. O amará a uno y desechará al otro. ¿Sabes cómo nos damos cuenta del nivel de honra? Lo dije al principio. Cuando algo que a mí me es importante se interpone con la honra a Dios. Todos honramos a Dios siempre y cuando no tengamos algo más importante que hacer en nuestra vida. Todos honramos a Dios y para nosotros es el primer lugar siempre y cuando Dios, entre comillas, no se nos atraviese en algún plan que nosotros tenemos. Cuando eso pasa, aplicamos la justificación. Dios entiende y Dios no entiende. Dice la palabra que Dios no ve por inocente al culpable. Pero humanizamos. Vamos a ver, cuando una persona a usted le queda mal, ¿qué hacemos nosotros? Algunos se enojan, patalean y berrean. Otros le dicen, tranquilo, no importa, no pasa nada, ¿cierto? Como que le hacemos ahí el quiebrecito y tratamos de manejar la relación en paz. Tal vez la mayoría de personas son los que generan ahí, no, tranquilo, no te preocupes, no hay problema. Otros son más tirantes y dicen, no, ya me fallaste, ya no más. Particularmente en asuntos de dinero, se da más la segunda. Ay, es que quedamos de vernos a las 10, pero es que, mira, son las 11. Ya casi te llego. Da un colerón, ¿verdad? Sí, pero al final de cuentas, pasa. Y te la vuelven a hacer y pasa. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos justificamos y nos justificamos. El problema es que Dios no es hombre, ni piensa como hombre, ni se mide como miden los hombres. Entonces, cuando Dios dice, quiero esto, no está buscando la excusa del por qué no lo hicimos. Él plantea un reclamo. Escuche esto. Todo en el reino de los cielos es legalidad. Así que cuando Dios hace un reclamo, estamos hablando de que está haciendo un reclamo legal. ¿Sabe qué es un reclamo legal? Una notificación de una corte a tu favor o en tu contra. Dios no es así como suavecito, como, ay, mi chiquito, yo sé que caramba, sí, usted tenía toda la intención, yo sé que usted tenía toda la intención. No, con Dios eso de toda la intención no funciona. Ese es un pensamiento que, es más, se lo voy a plantear así. En ciertas sociedades de este mundo, la gente no piensa como piensan los ticos, del pobrecito. Usted le aplica el pobrecito a alguien que viene de otras latitudes y le dice, pobrecito tu madre. ¿Cierto? Porque para ellos no aplica, ellos no entienden cómo, pero usted siempre llega tarde, pero usted siempre me queda mal, pero usted siempre me dice, ay, es que me cuesta mucho, ay, es que los chiquitos, ay, es que, no, cumpla con con lo que hablamos, cumpla con el trato, me explico. Si un ser humano habla de esa forma, ¿cuánto más Dios? Pero a Dios le aplicamos el tico, como que si Dios hubiera nacido ahí en las montañas de no sé dónde y no tuviera cómo defenderse por desconocimiento de muchas cosas. No, a Dios no le podemos jugar la vuelta. Lo que pasa es que cuando Dios suelta una palabra, esa palabra viene con un sello, el sello de la corte del cielo. ¿Me estás honrando?
no me estás honrando. ¿Viene demanda o viene bendición? Y lo que la palabra a mí me enseña de la demanda es que cuando yo no honro a Dios y cuando yo me le quiero zafar a Dios por alguna razón, Dios envía lo que se llama en la palabra los carceleros. ¿Sabe quiénes son los carceleros? Los que meten en prisiones de ruina a las personas. Oiga esto. Dice la palabra que un hombre le debía al rey un dinero. El rey le dio un dinero en el sentido de que le perdonó pues una deuda. Pero este hombre, habiendo sido perdonado por esa deuda, saliendo del palacio se encuentra con otro hombre igual que él que le debía una cantidad mucho más pequeña que lo que él le debía al rey. Y dice que lo toma del cuello y le dice, me paga porque me paga. No tengo plata, mira, no tengo dinero. La misma que el primer hombre le aplica al rey y tiene misericordia, este no se la quiere aplicar a su vecino. Y le dice, usted me paga porque me paga y si no lo mando a la cárcel. ¿A dónde lo manda? Hay muchas personas hoy, muchos cristianos que están en cárceles. Porque la notificación del cielo ha sido denuncia. La notificación del cielo es ejecútese el embargo. Cuando nosotros seguimos tocando lo que es de Dios, sobre nosotros lo que viene es una orden de embargo. Y por más que levantemos manos y cantemos las canciones de moda, el embargo está ahí. ¿Hasta qué? Hasta que se pague. ¿Ya qué fuerte es? Es que este es el evangelio que a la gente no le gusta, menos ahora hablando de COVID. Es que a Dios se le honra en las buenas y en las malas. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha bendecido en las buenas y en las malas. Dios ha estado con nosotros siempre. Es más, gracias a Él no hemos visto las malas. Solo hemos visto las buenas. Entonces mejor acordémonos de Dios ahora, antes de que el carcelero venga con una sentencia. Qué feo, ¿verdad? Que llegue el carcelero a buscarnos por nombre. Fulano de tal, vive aquí. Lo que está haciendo es confirmando, no está preguntando. Porque tengo una orden en su contra. Quiera Dios que en nosotros no pese. Cuando hablamos del cuerpo, también tenemos una deuda con Dios sobre eso. Porque si nosotros en nuestro cuerpo honramos a Dios, y cuando hablamos del cuerpo hablamos de que todo nuestro ser debe ser entregado al Señor, dice el apóstol, como sacrificio vivo, agradable, puro delante del Señor. Y habla de espíritu, alma y cuerpo. No solamente de carne, esto es pellejo, esto es el estuche. El alma son las intenciones, el espíritu es lo que realmente debe tomar vida en nosotros. Cuando hablamos de honrar al Señor con el cuerpo, estamos hablando de que entendamos que este lugar en el cual reside el Espíritu Santo no puede ser contaminado por cosas. Este lugar, este templo no puede ser contaminado por cosas. Dios es un claro demandante de su templo. Si usted va al libro de Daniel, va a encontrar cómo después de la muerte de Nabucodonosor, su hijo Belsasar asume el trono del imperio de Babilonia. Estando en el proceso de la coronación, haciendo una gran fiesta, sin darse cuenta que la ciudad estaba siendo sitiada por los medo-persas, dice que Belsasar manda llamar a los guardas, pues a la gente, y pide los utensilios santos que habían sido tomados del templo de Salomón, los manda a pedir. Lo que Nabucodonosor no se atrevió a hacer, Belsasar lo hizo. Mandó a traer los utensilios santos que estaban guardados para la honra de Dios en el templo. Y con ellos sirven el vino y hacen todo lo demás. En el momento en que eso ocurre, dice la palabra que una mano se presenta y escribe en la pared, Mene Mene Tekel Uparsin. Lo que dice es, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto.
No ha sido agradable a Dios. Tu reino hoy es quitado y es entregado en las manos de los medo-persas. Nadie pudo leer eso. Solamente un hombre con carácter profético pudo entender lo que estaba escrito en ese lugar. Somos una generación de Danieles que tiene que aprender a leer lo que en las paredes de este país se está escribiendo. Mene, mene, tekel ufarsin. Y es tiempo de que alguien levante la voz y diga: la honra a Dios no se toca. Lo de Dios no se toca. Lo de Dios se preserva, porque Él es el primero y el último en todo. Daniel entendió lo que pasó ahí. Y el mensaje fue claro, el mensaje fue contundente: tu reino será quitado. No lo creyó Belsasar y dijo: gracias. Como dicen en los programas de concursos, te damos gracias por tu participación, ¿verdad? Mejor suerte la próxima. Dice que saliendo Daniel, los soldados de Medo Persia incursionan en el palacio y llevan preso a Belsasar. Con Dios no se juega. ¿Qué tienen que ver los utensilios del templo? Cuerpo. Cuerpo. Somos el templo. Y todo lo que hay dentro, escuche esto, todo lo que hay dentro es santo. Todo lo que hay dentro es santo. Yo no puedo vituperar este cuerpo. Yo no puedo prestarle este cuerpo al enemigo y después presentárselo a Dios. Qué fuerte que es esto. Yo no puedo entregar mi cuerpo en la tendencia de hoy a las ideologías. Yo no puedo entregarme mi cuerpo a cualquier tendencia del mundo. Yo no puedo facilitarle al mundo esto y después pretender traerlo a Dios como si nada hubiera pasado. Dios es celoso, escuche bien esto, y tiene que ser claro y contundente en nuestra vida. Dios es celoso de su gloria y Él no pone su gloria en cualquier parte. Hay, según la palabra, vasos de honra, pero también hay vasos de deshonra. Y la gloria de Dios nunca se pondrá sobre un vaso de deshonra. Si tú, sabiendo que el vaso en el cual vas a tomar está sucio, no pones ahí tu bebida, porque Dios debe poner su espíritu sobre un cuerpo que está sucio y contaminado. Sed santos como yo soy santo. Y el mensaje a la iglesia es: purifiquen sus ojos con colirio para que vean. Dios es claro. Somos nosotros los que a veces queremos jugarle ahí la pasadita. Número 3, para seguir adelante. Con el testimonio. Dice la palabra que nosotros somos cartas abiertas. La gente no se gana para Cristo por predicaciones elaboradas. La gente no se gana a Cristo por convencerla de que es mejor este lugar que el otro. El único que trabaja así es el evangélico. Véngase para mi casa porque mi casa es más bonita que la suya. Pero al mundo no se le conquista de esta forma. ¿Sabe qué anda buscando el mundo? Que nuestras acciones vayan de la mano con nuestras palabras. Dime qué haces y te diré qué hablas. Es como al revés. Las personas hoy necesitan que nosotros manifestemos a un Cristo resucitado y un poder del Espíritu Santo y no conocimiento de la Biblia, porque hay ateos que saben más Biblia que nosotros. Hay ateos que tienen, mire, su egoteca, su colección de diplomas, maestrías, doctorados, postdoctorados en griego, en hebreo, en todo. Pero lo hacen simplemente porque les gusta estudiar. No tienen revelación de la palabra, no entienden lo que está escrito ahí. Hay muchos cristianos que son así, mire, no hay cosa más terrible que tratar la palabra con alguien que simple y sencillamente lo que tiene es conocimiento de ella, que no llegas a ningún lado.
Testimonio. ¿Dices que sirves a Dios? Demuéstralo. ¿Cómo es tu comportamiento cuando nadie te ve? ¿Cómo eres tú en casa? ¿Cómo hablas? ¿Caminas? La gente de tu trabajo sabe que es cristiana. Comencemos por ahí. ¿Saben que eres cristiano, la gente de tu trabajo? ¿O le andas o andas ahí con el tan 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 de la secreta? Mira qué interesante. Un cristiano no necesita andar diciendo soy cristiano, lo muestra. Cuando viene la tentación de hacer algo que no está bien y dice, no. Cuando te invitan a la fiesta de Navidad y usted sabe lo que van a dar en la fiesta de Navidad y usted dice, no, mejor no. ¿Aló? Qué fuerte. Cuando te invitan a comerte el tamal en un lugar donde no deberías ir. Decía un canto de la escuela dominical de niños de hace muchos años. Cuidado mis piecitos, ¿dónde van? Que en el cielo está el Señor. ¿Se acuerdan de eso? Cuidado mis piecitos. Mire, cristianos, en vez de cantar mucho Marco Duid y Marco Barrientos, mejor canten cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis manitas lo que tocan, cuidado mis piecitos donde van. Porque en el cielo está el Señor y Él nos mira con amor. Cuidado, cuerpecito, ¿dónde vas? ¿Verdad que son así como unos golpes de realidad que necesitamos de vez en cuando? Que Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. Y pura y sin mancha no es un nombre. No es que la iglesia se llama pura. Es una cualidad, es un atributo, una característica. Viene por una iglesia con una definición clara. Yo siempre tengo este ejemplo y se lo he dicho a usted en otras ocasiones. Si usted está por casarse, varón o mujer, y usted sabe que su novio o novia la noche anterior de casarse con usted se fue y se acostó con 30 carajos o 30 muchachas, usted se casaría al día siguiente. Y la pregunta recíproca es, ¿y por qué Cristo entonces tiene que venir por una iglesia que se pasa revolcando con demonios, que se pasa revolcando con el mundo? ¿Por qué Cristo sí tiene que hacer lo que yo no estoy dispuesto a hacer? Yo creo que la palabra es clara, es contundente. Necesitamos cambiar, necesitamos ser radicales en muchas cosas, no fanáticos, radicales, consistentes en nuestras acciones y nuestras palabras con lo que hacemos, con lo que declaramos de parte del Señor. Dice Mateo capítulo 10, si me confiesas ante los hombres, yo te confesaré ante el Padre. Pero si no me confiesas ante los hombres, yo te voy a desconocer con el Padre. ¿De qué está hablando ahí? Ni nos metamos en eso porque está hablando de todas las cosas. Lo que dice específicamente es, si alguien me niega delante de los hombres, yo lo voy a negar delante del Padre. Entonces el Padre va a preguntar, Jesús, ¿usted conoce a este fulano? No, no. Mira, es que necesito tratar con él. Dele, no sé quién es. ¿Usted se imagina que Dios haga eso con nosotros? Si necesitamos estar bajo la sombra del omnipotente, que el omnipotente diga, ¿nadie lo conoce? Fulano, ¿nadie? ¿No? Dele entonces. Aleluya. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Perdemos de vista eso. Los aires navideños nos hacen creer que todo está jingle bells, jingle bells. Hoy ando así medio bilingüe. Cuidado.
Santa Claus is coming to town. Hay que bajarse de esa nube de la Navidad. Hay que bajarse ya de esa nube de la Navidad. Tenemos una realidad espiritual. Y en Navidad, si en el cielo tuviéramos un termómetro de santidad, en Navidad nos morimos de frío. Amén. Con el testimonio. Número 4, con los dones y talentos que el Señor nos da. Dice primera de Pedro 4 que cada uno de nosotros ha recibido un don espiritual. Y este don espiritual debe ser usado para servir a los demás. Esta es una pregunta que toda la iglesia debe hacerse. ¿Cuántos años tienes de estar en el Evangelio? Tantos años. ¿Cuántos dones tienes manifestado en ti? La mayoría de personas dice, ¿el de servicio? Y no. ¿Qué pasa con el don de ciencia? ¿Qué pasa con el don de profecía? ¿Qué pasa con el don de lenguas o interpretación de lenguas? ¿Qué pasa con los dones de sanidad? ¿Qué pasa con todos estos dones? Porque estamos pensando en la bendición de Dios, pero no estamos pensando en lo que Dios nos llamó a hacer, en la tarea que Dios nos llamó a ejecutar. Dios no nos llamó, por favor, comprenda esto. Dios no me puso en la tierra para ser una persona bendecida. Dios me bendijo antes de venir a la tierra. Dios me llamó aquí para que yo manifieste la gloria de Dios a través de ¿qué? De los dones espirituales, del carisma del Espíritu Santo, de aquello que Dios entregó a través del Espíritu de Dios a nosotros. Por eso dice la palabra que cuando los apóstoles estaban, esos 120 en el aposento alto, dice que vino poder sobre ellos, como lenguas de fuego vinieron como ellos, sobre ellos, y el Señor envió poder. ¿Para qué es el poder? No dice envió bendiciones. No dice envió sabiduría. Dice que envió poder. Porque el poder es la manifestación para el no creyente. ¿Por qué se le convirtieron 3,000 a Pedro en el primer mensaje? Porque Pedro habló en una lengua que no era la propia. Y la gente dijo, ¿cómo? Manifestación de poder. ¿Por qué la gente seguía a Pedro? Dice la palabra que Pedro iba por las ciudades y la sombra sanaba a la gente. Dice que Pedro y Juan en la entrada a la puerta La Hermosa encuentran un paralítico que les pide ¿qué? Platita. ¿Y qué le dice Pedro? Estoy como la tabla del dulce, papá. Cualquiera diría, ¿qué confesión la de Pedro? Yo no puedo decir eso. No, yo estoy bendecido, prosperado y en victoria. Siga durmiendo de ese lado, hermano. Siga en esa nube, a ver si Goku lo salva. No se trata de decirlo, se trata de, dice el apóstol, no tengo oro, no tengo plata. Lo que tengo, eso te doy. ¿Qué era mejor? $3 para el paralítico o toma tu lecho, levántate y anda. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, no tengo. Dones, talentos, servicio a Dios. Características de la iglesia del primer siglo, dice Hechos capítulo 2. Todo lo tenían en común. Y si tenían que vender propiedades, las vendían para que todos estuvieran bien. A ver, ¿quién es el primero en entregar la escritura de la casa? Y no hay que sentirse mal, no es que se trate de eso. Es que estamos hablando de que el corazón de personas pudientes que tenían recursos fue movido por el Espíritu Santo para lograr el bienestar de todos los santos, porque no se puede servir a Dios con el corazón triste. No se puede servir a Dios con el corazón compungido. No se puede, dice la palabra que no se puede. Cuando sirvamos a Dios, que sea con gozo. Ahora, si no hay gozo, pregúntese por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Pero ordene la casa. Pero cuando le sirvamos a Dios, con alegría.
día, con esa convicción de que lo que estamos haciendo no es nada comparado con lo que en la cruz del Calvario fue hecho por nosotros. Jesús es el modelo máximo de servicio. Dice la palabra que Jesús, siendo Dios, oiga esto, tenemos que dimensionar a Jesús, siendo Dios, lavó los pies de sus discípulos, hizo las labores de un esclavo. Por favor, compréndalo. Lo que pasa es que aquí en nuestra cultura eso no existe, pero en el Israel antiguo solamente los esclavos lavaban los pies de los que llegaban a la casa. Y Jesús asumió ese rol y sirvió y dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Qué talento hay en tus manos? ¿Qué dones hay en tus manos? Y déjame decirte algo. Es más fácil saber de talentos que de dones, porque los dones necesitan presencia de Dios, los talentos capacidad humana. Usted tiene habilidades manuales, usted se mete a internet hoy y aprende. Hay cursos en YouTube para hacer muchas cosas y es muy lindo y usted aprende mucho. Pero los dones espirituales no se dan en YouTube. Se dan en la presencia de Dios, el lugar donde la menor cantidad de gente quiere estar. ¿Por qué? Porque demanda muerte de mis emociones y demás. ¿Me siguen? Entonces, número 4, con nuestros dones. Todos hemos recibido dones, pero estos dones no son para estar guardados. Dice la palabra que a uno de los siervos de la hacienda le fue entregado 5, a otro 2 y a otro 1. Hablando de talentos. ¿Cuántos te entregó el Señor? ¿Qué has hecho con ellos? Porque al que escondió, el único que le dio, le fue como en feria. Tenemos que poner nuestro don, nuestro talento en función. Y quiero dejar esta tarea a la iglesia. ¿No sabes cuáles son tus dones espirituales? 2021 es el año para encontrar ese don. Pero mételo en la lista de los propósitos de año nuevo. Es preferible un don espiritual que bajar de peso. Es preferible un don espiritual que dejar de hacer algunas cosas. Cuando yo me meto en la presencia de Dios, yo soy y salgo transformado por la presencia. Pero eso tiene un precio: renuncia, muerte a mí mismo, a mis pasiones, a mis deseos, que a la mayoría de las veces no están ordenados a la presencia. ¿Cómo voy a pedir yo algo conforme a la presencia de Dios si nunca estoy en la presencia de Dios? No es lógico, no es coherente, los números no dan. Entonces Dios nos hace un llamado hoy a honrarlo con nuestros dones en la presencia. Número 5, honramos a Dios con las palabras. Y cuando dice con las palabras, no está hablando de hablar cosas bonitas. Está hablando de ser consistente con lo que decimos. Dice la palabra que nosotros no debemos ser ligeros al hablar. Si le prometemos algo a Dios, hay que cumplirlo. Mire, en momentos de mucha euforia, en momentos donde emocionalmente nos sentimos muy altos, muy bien, muy fortalecidos, somos muy dados a prometer cosas. Mire, yo le prometo que tal y tal cosa. Al día siguiente ya se me olvidó que prometí. Se me fue. Listo. Con Dios, ¿cuántas veces le hemos prometido a Dios cosas? Si usted hace un recuento de cuántas veces le hemos prometido algo a Dios, póngale a la par otra casilla que diga cumplido. Yo creo que nos vamos a quedar un poquito cortos, porque somos muy dados por experiencias emocionales. Hay que tener cuidado con esto. Cuando hablamos de experiencias emocionales, hablamos de todo aquello que es promotor de hacer promesas a Dios de una forma emocional, por salir del paso, sin sentarnos a analizar realmente cuál es la magnitud de lo que estamos prometiendo. ¿Estoy dispuesto realmente a cumplir lo que estoy prometiendo? De verdad, porque uno en crisis, con tal de salir de ella, promete uno muchas cosas. Ay, Señor, si tú me sacas de esta,
Yo no vuelvo a hacer aquello, pero resulta que aquello es cultura. Resulta que aquello me gusta. Resulta que aquello no lo quiero soltar. ¿Me doy a entender? Pero en el momento de la crisis uno dice, Señor, te doy esto. Entonces, ¿qué hace el Señor? Ok, listo, perfecto, excelente. Toma, aquí está lo que me estás pidiendo. Ahora deme a mí lo suyo. Y no han pasado una semana cuando estamos retomando aquello que le dijimos a Dios que le íbamos a entregar. Por eso hay que tener mucho cuidado con los encuentros y estas cosas. Hay muchas personas que dicen, Señor, te entrego el corazón. Y una semana después no vuelven a la iglesia. Porque emocionalmente son llevados a desprenderse de cosas, pero no está el entendimiento, la razón no está clara. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No hay una convicción de pecado. Una cosa es estar convencido de pecado y otra es tener convicción de pecado. Todos estamos convencidos de que le fallamos a Dios, pero ¿cuántos tenemos la convicción del cambio? Lo que lleva realmente al arrepentimiento. No levantemos la mano, pero ¿a cuántos nos han prometido cambios? No, esta vez sí cambio. No, palabra, que esta sí cambio. No, es que ahora sí, ahora sí. Vea, es que esta es la del cambio. Y seguimos dándole largas. ¿Por qué? Porque no hemos caído a la cuenta de la convicción. Dice la palabra del Señor que tenemos que tener mucho cuidado cuando le prometemos cosas a Dios. No podemos nosotros ser livianos en la forma de prometer, en la forma de hablar con el Señor. Malaquías lo dice, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 3. Tenemos que tener cuidado. Cuando tú le prometes algo a Dios, ten la certeza de que se lo vas a cumplir. Mire, y perdone que tome el tema de la parte financiera, pero es que muchas personas que prometen cosas. Señor, si tú me das esto, yo te voy a dar aquello. Y el Señor y se los da. Y al Señor después no le dimos nada. De ahí se agarran los de los pactos. Prométale a Dios, prométale a Dios. Hay gente que ha hecho pactos financieros, hermano, sin tener la plata en la mano. Y después tienen que ver cómo hacen para pagar el pacto. ¿Por qué? Porque el cobrador está ahí. Bueno, ¿y qué? ¿Va a soltar o no va a soltar lo que usted prometió? Es que Dios no me bendijo. Ese no es problema mío. Usted prometió, ahora pague. Cuando le prometamos a Dios, mire, 31 de diciembre, tenga cuidado. Mejor coma mucho y hable poco el 31 de diciembre. Porque esas listas de deseos del 31, de buenos propósitos del 31 de diciembre, hermano, son fatales. ¿Cuántos han dicho, no me vuelvo a comer un tamal? Y sin tamal nadie verá al Señor. Me faltará el aire, pero el tamal no, ¿cierto? Lo que pasa es que el tamal no engorda, el aire no engorda. ¿Me explico? Tengamos cuidado, cuando le prometes a Dios, ¿estás seguro de que le vas a cumplir? Antes de prometerle, porque dice la palabra que Dios se cobra. Así lo dice, Dios se cobra las promesas. Mejor es no prometer a Dios que prometer y no cumplir. ¿Cómo se cobra a Dios? De muchas formas, de muchas maneras. Dios tiene sus medios para cobrarse las cosas. Por eso, antes de hacer un compromiso con Dios, cuidado con esas oraciones, hermano. ¿Cuántos se comprometen con Dios a tal cosa y todo el mundo llore y llore la gente que ya no, yo prometo que tal cosa? Ay, hermano, todo lo que usted y yo decimos en los cielos está siendo anotado. Y en el libro de las memorias de Dios están escritas todas aquellas palabras que hemos soltado de nuestra boca, pensadas o no pensadas, están escritas. Porque Satanás utiliza un libro también para escribir sus cosas y presentarlas delante del Padre. A Satanás no le importa la intención con la que dijimos algo, le importó que lo dijimos. Él se va con ese libro. Vea, Señor, su hijo, lo que acaba de decir, ¿qué justificación hay para decir lo que dijo? Ah, no, es que yo, me entendieron mal, yo no quería decir eso. No, Señor, en los aires no caben las justificaciones. Lo dijo, se ejecuta.
te he dado el poder de la vida y la muerte, está en tu lengua. Si yo no entiendo esa cláusula, sería mejor no tener lengua. A veces, hermano, nosotros vivimos del producto de nuestra boca. Es que a mí siempre me va como un quebrado en los negocios. Tome. Es que yo no doy pie en bola. Tome, deje de ser futbolista. Es que a mí esto y aquello. Tome, ahí está. Y después, Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por tu bocota? ¿Por tu bocota? Como dice un libro muy conocido, esta boca mía. No es que mi boca, en tu boca está el poder de atar y desatar. Y lo que nosotros hablamos con nuestra boca tiene características de legalidad. A mí Dios no me ata mi lengua. Ay, Señor, yo aquí siempre arruinado. Es que no me alcanza. No ve la familia que me diste, Señor. Con las palabras debemos honrar a Dios. Escuche, los pensamientos de Dios para nosotros son perfectos, puros y buenos. Dios no tiene pensamientos de mal para nosotros. ¿Cuál es el ideal de Dios en nosotros? Que seamos prosperados, que seamos bendición, no bendecidos, bendición, porque ya somos bendecidos. Que seamos bendición, que seamos el reflejo de Dios en la tierra. ¿Cómo el reflejo de Dios va a andar arruinado? ¿Cómo el reflejo de Dios va a andar en miserias? ¿Cómo el reflejo? Por nuestra boca. ¿Sabe por qué muchos hombres y mujeres hoy no van a Cristo en las familias? Por nuestra boca. A la par del testimonio. ¿Cuántas oportunidades de negocios hemos perdido por esta boca que dice que eso no es para mí? Y viene la promoción de Dios y nosotros decimos, no, que pase el siguiente, que pase el siguiente. Mucho enredo, dijo el de la tele. A mí no me va eso, no. Yo no estoy para esas cosas. ¿Cómo no estás? Me estás pidiendo bendición. Te presento la oportunidad y me dices que no estás para esas cosas. ¿Cómo es entonces? ¿Qué es lo que querés? A ver, descifrámelo porque no entiendo tu forma de hablar. ¿Recuerda usted la forma en la que habla Dios? Dios no tiene mentalidad de esclavo. No puede hablar como habla un esclavo. Un esclavo pasa hablando de inmerecimientos. ¿Qué dice el esclavo? Yo no soy digno, pero si Cristo nos hizo dignos en la cruz, Él llevó el precio de nuestra indignidad y hemos sido hechos dignos por el Señor a través de Jesucristo. No es por lo que hacemos nosotros, es por el sacrificio de Cristo. Y si yo soy digno, ¿por qué ando diciendo que no lo soy? Dice que Él es fuerza en nosotros, es poder en nosotros y nosotros un puro miedo. Ay, cochino diablo, que no venga el diablo, que no venga. No sé si me explico, pero nuestras palabras son un factor de honra o de deshonra para Dios. Lo que pasa es que la enseñanza que tenemos desde nuestra infancia, desde nuestros padres y abuelos, es una enseñanza que ha lacerado la boca de las personas. Pensamientos que cortan bendiciones, pensamientos que cortan oportunidades. Mire, yo admiro cuando un padre le dice a sus hijos, tú lo vas a lograr. Aunque por dentro uno diga, ay Señor, ¿cómo va a ser? No importa, pero de su boca dice, tú lo vas a lograr. Porque ese es el impulso. Un padre, mire, un padre es algo así similar a un magistrado de la sala. Lo que un magistrado dice, se hace. Padre, comprende eso. Lo que tú dices a tus hijos, tarde o temprano esas palabras alcanzarán a sus hijos. Deje de inutilizarlos. Honra a Dios.
Los pensamientos de Dios son buenos. Los nuestros deben ser como los de Dios. Si Dios tiene pensamientos de bien para mí, dice la palabra, si Dios te ve a ti que siendo malo y te bendice con buenas cosas. Si nosotros, dice, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre. Pero ¿cómo cuesta creer esa? ¿Cómo nos cuesta arrebatar esa? ¿Cómo nos cuesta pensar que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros? ¿Cómo nos cuesta asumir esa? Ay, no, es que yo estoy aquí como Dios manda, como tu boca te ha dicho, así es como estás. Mire, hay que ponerle zipper a los labios. Qué boquita la que nos tenemos. No es necesario andar hablando vulgaridades. A veces hablamos peores cosas que una vulgaridad. Atamos a nuestros hijos, atamos nuestras generaciones, nos atamos nosotros mismos, nos inutilizamos. Cada vez que viene un problema decimos, ay no, mejor no lo hago. Me estoy autosaboteando, yo mismo me estoy cortando la vida. Está difícil, éntrele. Cuesta mucho, pues busquemos ayuda, pero entrémosle. Si seguimos posponiendo, tampoco nos quejemos. Si sigo posponiendo, no tengo derecho a la queja, hermano. Ahora, déjeme decirle algo. Si usted es de las personas que pasa posponiendo, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? No haga lo que yo hago, haga lo que yo digo. ¿Me doy a entender? Qué complicado es esto, qué difícil. Y todos nosotros debemos hacer y poner barbas en remojo en esto. Pero muchas veces hemos deshonrado a Dios con las palabras que salen de nuestra boca. Nos hemos vuelto livianos. Número 6, con el servicio. Dice Romanos 12, Biblia, traducción lenguaje actual. Ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. Sirvámosle a Dios con alegría. Sirvámosle a Dios con alegría. En lo que haya que servirle. Porque no hay trabajo sin honra. Honremos al Señor con nuestro servicio. Nos toca estar en la puerta con alegría. Nos toca atender esto, lo otro, con alegría. ¿Por qué? Porque es servicio para el Señor. Y lo hacemos agradecidos con Él. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Porque nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para manifestar la grandeza de nuestro Dios. Y eso lo hacemos a través del servicio. Cuando usted y yo servimos, mire, cuando vengan personas ahí y lo vean a usted, su cara va a hablar más que lo que su boca diga. Es más, su cara va a hablar muchísimo antes que su boca. La salvada es que hoy, ahora tenemos bozal, ¿verdad? Solo los ojos se ven. Mire, viene gente con problemas. Y lo ven a uno con una cara de amargura, mi hermano. Y dice, ¿y dónde me metí? ¿Para qué vine aquí? Una cara de liguista, hermano, de Forever, siempre 29. Cosa más terrible, mi hermano. Como dice una canción, cambia esa cara de limón agrio, ¿es? Limón seco. Porque el cristiano no puede estar enojado. Así de simple. Número 7. Y cierro con el tiempo. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. David era un hombre con una sabiduría y una revelación tan profunda de la palabra de Dios. Mejor es un día en su casa. ¿Dónde debemos estar? Unánimes juntos, en armonía, dice la palabra. Cada vez que nosotros invertimos tiempo en la búsqueda de su presencia, somos recompensados con su bendición.
Las relaciones se fortalecen a través del tiempo que se dedican a esas relaciones. La gente ausente no tiene relaciones sólidas. El Facebook no es una relación, es un distractor. Y Dios no tiene Facebook. Entonces no vas a encontrar la manita de like para las publicaciones del cielo. Tienes que ir a su palabra. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Pura, perfecta. Tienes que ir a la palabra. Tienes que congregarte. Mire, ahí no hay cómo manejarla diferente. No, es que yo en mi casa, ¿dónde dice eso la palabra? ¿Dónde sacan esas teologías? No son teologías, son ideologías. ¿Sabe por qué? Se lo voy a demostrar fácilmente. Cuando usted va a la universidad y la universidad tiene la modalidad presencial, ¿sabe qué significa? Que si usted se pierde una clase, se pierde la materia. ¿Por qué a la universidad sí vamos y a la iglesia no? ¿Por qué no le decimos al maestro, profesor, tranquilo, yo lo hago desde mi casa? Pero a Dios le decimos, tranquilo, que yo veo el culto después con la grabación que pasan. Intenso que es esto, ¿verdad? Porque para el mundo, bajo las condiciones del mundo, todo el mundo se acopla. Pero venimos a querer hacerle, como dicen popularmente, el cachete a Dios. Hay tiempo para el mundo. Y cuando digo tiempo para el mundo es todo lo que el mundo determina. Trabajo, vida social, todo. Hay tiempo para todo en el mundo. Pero si mi tiempo con Dios interfiere con el mundo, entonces, Señor, compréndeme. No es que yo no quiera, Señor, no es que yo no quiera. Claro que no quiere. Yo en esto yo soy muy radical. Yo no puedo decir, Señor, es que yo no puedo faltar a este compromiso. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Pero cuando se trata de Dios, mi hermano, normalmente Él es el que sufre las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso les hablaba al inicio del mes de diciembre. La gente anda afanada, comprando, gastando. Mire, en vez de tener una planificación para el mes de enero, andan botando el dinero en la calle. Y en vez de estar en la presencia de Dios, buscando del Señor y agradeciendo, andan viendo qué compras se hacen. Y si no pueden comprarse la pierna de pollo, entonces le hacen un berrinche terrible en la casa, porque cochinada que no pude comprar el pollo por su culpa por estar viendo bolsos o por su culpa por estar viendo zapatos. ¡Aló! Y ese pleito se dio en un día que había que ir al culto, que había que estar en la presencia. O sea, si hubiera estado en la iglesia, ese pleito no se da. La realidad, mi hermano. La iglesia no está hoy para seguir con paños tibios. Faltamos a la iglesia. Esto, jóvenes, tengan cuidado con esto. Faltamos a la iglesia por la universidad, pero faltamos a la universidad cuando yo quiero hacer algo para mí, algo personal. Es que esta fiesta, es que aquello. Mire, yo tengo una forma de pensar, perdóneme si usted no la comparte, pero un cumpleaños que cae en una fecha de culto, el cumpleaños se celebra mañana, o ayer, o el fin de semana, pero se ocupa madurez para eso. Usted no tiene idea de la cantidad de personas que se fracturan emocionalmente porque el culto es miércoles, por ejemplo, y hoy cumplo años y hoy tocó culto. Paz, es que hoy cumplo años y no es para avisarle, no hable conmigo, padre, hable con el que le dio la vida. Pregúntele al que lo dejó cumplir un año más a ver qué piensa él. Más fácil tirarle la pelota a uno. Paz, es que estoy cumpliendo años de matrimonio. Demos gracias al Señor, demos gracias. Gloria a Dios por eso. Te felicito.
¿Algo más? No, es para avisarle que no voy. Lo que quiere hacer hoy lo puede hacer más tarde. Mañana, otro día. ¿Aló? ¿Me explico? Así es Dios. Si el cristiano entiende que primero es Dios, bendecirá mis días con largura. Perdóneme, yo sé que muchas personas piensan que yo soy legalista en esto, pero yo no soy legalista en esto. Yo soy simplemente, quiero llevarlo al fundamento de la palabra. Dice la palabra del Señor, dame a mí primero y yo bendeciré lo que tienes en la mano. Ay, es que hermano, cuánto quisiera yo poder, solo hágalo, solo hágalo. No sé si me estoy dando a entender. Yo espero que su espíritu me esté captando este mensaje. No te estoy condenando, no estoy diciendo, mire, usted va a caer en pecado si usted falta a la iglesia por un cumpleaños o un aniversario. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hay que madurar y poner a Dios en el primer lugar. ¿Quieres que te vaya bien en tu matrimonio? Honra a Dios, pon a Dios primero en tu matrimonio. ¿Para qué te vas a ir a celebrar el matrimonio si mañana van a estar agarrados del pelo? ¿De qué sirvió la celebración, la fiesta, la cena? Pongamos en una balanza las cosas. Primero a Dios y después, vamos, con alegría, ahí. Pero primero Dios. Mire, yo le doy gracias al Señor porque en esta iglesia hay madurez. ¿Sabe a qué me refiero? Mire, en los países donde el fútbol es tan fuerte como acá, las personas dejan todo tirado por un partido de fútbol. Hoy se está jugando una final. Y aquí hay personas que van con esos equipos que están en la final y en vez de estar viendo el partido, están aquí escuchándome a mí. O sea, no estén diciendo, ¿para qué vine? Eso es madurez. Bien pudieron quedarse en casa, bien pudieron estar ahí cómodos, llevándose un colerón o una alegría, lo que sea, ansiedad, afán y toda la cosa. Pero no, dice, primero, lo primero, buscar la gloria. El mundo y las cosas del mundo pasarán, su palabra no pasará. Yo necesito que Dios me bendiga con los dichos de su boca. Necesito que Dios me honre. Para eso yo necesito honrarlo a Él. Es un trato equitativo. Yo le honro, Él me honra. Y somos bendecidos y somos prosperados. Yo quiero bendecirte en esta noche y declarar sobre ti la honra de Dios. Cierro con esta frase. Dios no derramará de su espíritu donde no haya hambre por su presencia. Esta es la palabra de cierre. Dios no derramará de su espíritu donde no haya hambre por su presencia. Yo declaro en el nombre de Jesús, hambre por su presencia en tu vida. En estos días donde el mundo está afanado, corriendo, yo declaro sobre ti la prioridad de la búsqueda del Espíritu Santo. Que si no puedes comprar tu estreno este año, Dios te bendecirá el siguiente año, pero primero su presencia. Que mientras tu mente y tu corazón estén alineados al Espíritu, Dios te bendecirá tan grandemente que no podrás contener esa bendición, no podrás determinar cuánta bendición viene para aquellos que honran al Señor. Y yo suelto esta palabra sobre ti, bendiciones que sobreabunden, que rebasen las puertas y las compuertas del cielo y salgan por las ventanas, que sea una bendición tan grande que rompa los paradigmas, que rompa hasta lo sobrenatural, que lo que está retenido sea liberado ahora conforme tu honra delante del Señor. Que tu casa
desde ya sea bendecida por Dios. Que tu relación con tu esposa, tu esposo, tu novio, tu novia, sea bendecida desde ya a través de la honra a Dios. Pon a Dios en el primer lugar de tu relación y deja que Él se encargue de bendecir tu futuro en familia. Honra a Dios con tus bienes y prepara tus manos para la magnitud de bendición que Dios soltará sobre tu vida. Porque la palabra de Dios dice que no hay cómo perder en Dios la oportunidad de ser bendecidos. Toda palabra que sale de la boca de Dios no caerá a tierra si antes no cumple el propósito por el cual fue dicha. Y si Dios determinó bendecirte, serás bendecido, serás bendecido. No importa si el infierno hace huelga, no importa si el infierno se levanta en tu contra. Si Dios determinó tu bendición está ya declarada, ya registrada y está notificada. Te digo esto, tu bendición está notificada desde el cielo. Recibe esa bendición ahora, recibe esa notificación, firma de recibido ese documento de legalidad del cielo donde digas: yo acepto lo que Dios me está enviando. Principio de honra en el nombre de Jesús sobre cada corazón. No importa si eres un niño, desde ya suelto esta palabra sobre ti. Principio de honra en tu corazón. Principio de honra. Dios el primero en tu vida. Dios el primero en tu pensamiento. Dios el primero en tu futuro. Dios el primero. Dios hará, porque no mermará la harina y el aceite cuando tú pongas a Dios primero. No menguará ni la harina ni el aceite cuando tú pongas a Dios primero. Cuando esa torta, escucha esto, cuando esa torta que tú tienes en tu mano, la que crees que es la única, la pongas sobre el fuego, Dios estará multiplicando lo que queda en la tinaja. Deja que Dios sea el que fluya. No importa cuántas veces el enemigo ha venido a decirte que estás en crisis, tú no estás en crisis, tú estás viviendo tu victoria. Estás caminando en tu victoria, estás procediendo en la victoria, vas por el camino correcto. Escucha esto, vas por el camino correcto. No es el que tú quieres, es el camino correcto. Vienen tiempos de resoluciones de Dios en el nombre de Jesús. Tiempos de resoluciones de Dios. Ya no te niegues más. Recibe las resoluciones del cielo. Declara para ti las bendiciones. Ya no las niegues. Ya no digas: eso no es para mí. Eso es para ti. Porque Dios lo pensó. Porque Dios lo habló. Y porque Dios envió la notificación a tu vida. Tiempos de libertad en el nombre de Jesús. Tiempos de libertad ahí donde tú estás. Tiempos de libertad. Se caen cadenas de pensamiento. Escucha esto. Se caen las cadenas de pensamiento. Las cadenas que te tenían atado, los grilletes que te tenían atado y no te permitían avanzar, se caen ahora en el nombre de Jesús. Porque la palabra revelada viene sobre tu vida. Has aprendido lo que es honra. Y si caminas en esa palabra, recibirás la promesa de Dios para aquellos que le honran. Se caen los grilletes ahora. Porque tú no eres esclavo, tú eres hijo y los hijos son libres. Los hijos no son esclavos. Ningún hijo de Dios es esclavo. Tú no naciste para ser esclavo. Ese grillete se cae. Esa maldición ahora se cae. Esa herencia se cae en el nombre de Jesús. Grilletes en la mente. Grilletes en la mente en el nombre de Jesús. Incapacidades que han sido puestas ahí por tus padres. Esa voz se cae ahora, esa voz se calla ahora en el nombre de Jesús. Ese no puedo que caló tan profundo que llegó hasta tu subconsciente y cada vez que quieres hacer algo nuevo, se asoma esa voz de tu pasado que te dice no puedes y te hace echar para atrás. Eso se cae ahora. Porque tienes fe para unas cosas, pero para otras no. Tienes fe para creer para otros, pero para ti no. Eso se cae ahora, porque ese no es el pensamiento de Dios para ti. Se suelta una ola de libertad de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús.
coherencia entre tus palabras y las palabras de Dios. Pon tus palabras en mi boca para no pecar contra ti. Pon tus mandamientos en mí para no pecar contra ti. Que la palabra de Dios sea sobre tu vida, que la palabra de Dios sea sentada sobre tu corazón, que tus emociones caigan bajo el poder de la palabra y sean establecidos en tu corazón los fundamentos de la palabra para que cada vez que tú hables sea Dios hablando a través de tu boca. Cada vez que tengas un problema, palabra de Dios sobre ese conflicto. Cada vez que tengas una crisis, una necesidad, porque no vas a estar ausente de eso. En el mundo, dice la palabra, tendréis aflicción, pero no tengan miedo, porque yo estoy con vosotros, dijo Jesús. Yo estoy con vosotros. Y si el que venció a la muerte, el que venció al pecado, el que venció al infierno, dice que está con nosotros, no hay por qué tener miedo. Honra al Señor, honra a tus padres y tendrás bendiciones en tu granero, sobreabundancia en tus lagares y largura de días para disfrutar tu bendición. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta generación, bendigo esta iglesia, bendigo a todos los que hoy han seguido esta transmisión. Y declaro sobre ellos, en el lugar en donde se encuentren, sea acá en Costa Rica o en el mundo entero, hasta ellos envío esta palabra sobre su corazón y declaro, hecho está sobre sus vidas, sobre sus familias. Esos emprendimientos que están retenidos ahora se liberan en el nombre de Jesús. Esas manifestaciones de poder de Dios vienen ahora. Hay personas que han necesitado esta palabra desde hace mucho tiempo. Es el tiempo de la bendición. Es el tiempo de la retribución. Es el tiempo, Señor, de ver tu palabra manifiesta en nosotros, confirmada a través de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.